Primeramente, cederé el uso de la voz al licenciado Martín José Utrilla Castillo, juez especializado en el sistema de justicia para adolescentes, con el tema Naturaleza del proceso penal en adolescentes. Adelante, por favor. Gracias, pues buenas noches. Agradezco su paciencia a terminar esta jornada, esta Mesa 8 de Justicia Especializada para Adolescentes. Agradezco también la invitación a platicar con ustedes esta noche a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y a la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Antes que nada, pues es un honor para mí compartir la mesa con el magistrado Sadot Javier Andrade Martínez, magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México. Es uno de los pilares de la justicia para adolescentes y pues muestra de su entrega y capacidad y compromiso con las capacitaciones que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, decía Pitágoras. La justicia para adolescentes en el año de 2016, el 18 de junio, tiene una nueva ley, la ley que nos rige, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero esta ley no aparece sola. En esta fecha la acompañan dos leyes. Ustedes estarán familiarizados con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas tres leyes no es una casualidad que se hayan emitido el mismo día, pues forman parte del paquete de leyes penales que se decidieron emitir en o que empezaran a funcionar en esta fecha en respuesta a la reforma de 2008, reforma constitucional del sistema penal acusatorio. Por eso me parece muy atinado que los organizadores de estas jornadas hayan considerado también a la legislación de adolescentes en estas charlas penales. La naturaleza de la justicia para adolescentes es una naturaleza penal. Esto es evidente al armonizar estas tres leyes. Sin embargo, la justicia para adolescentes no es nueva. La justicia para adolescentes, de hecho, tenía un pendiente. Se trabajó en diversos tratados en materia de justicia para adolescentes y el más importante, que actualmente nos es vinculante, la Convención de los Derechos del Niño, data de 1989 y es vinculante para México en su adopción en 1990. De tal manera que ya tenemos más de 30 años con la justicia para adolescentes y pues tardíamente llegó a la legislación las modificaciones que hacían su aplicación. De tal manera que la reforma que crea el sistema de justicia para adolescentes en 2005, la reforma constitucional, al artículo 18, establece en sus párrafos cuarto, quinto y sexto cómo se debe de concebir este sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Por qué el legislador la puso en el artículo 18? Parece un poco extraño y tal vez eso distrae a muchos profesionistas de su naturaleza. Hubiera sido más adecuado en el artículo 20 constitucional, pero bueno, está en el artículo 18.
Ahí se establecen las bases de este sistema. Desde luego, ustedes ya se habrán dado cuenta que si la reforma al sistema de justicia para adolescentes corresponde al año 2005, fue antes de la reforma de 2008 al sistema acusatorio. Y es muy interesante ver cómo ya en 2005 ya se daban las bases del sistema acusatorio para la justicia para adolescentes, antes que para adultos. Y esto se vio reflejado porque en 2007-2008, para regular este sistema, se emitieron leyes en cada uno de los estados de las entidades federativas de este país y de acuerdo a la legislación de cada estado se puso en marcha este sistema. Nuevamente, antes que en materia de justicia de adultos. Esto nos dio afortunadamente la experiencia para trabajar ya con juicios orales, ya para trabajar con las etapas del procedimiento, investigación desformalizada, formalizada, intermedia, el juicio, obviamente observando los parámetros que nos rigen actualmente, como sería el que fuera un juez independiente, el que estuviera a cargo del juicio, es decir, que no estuviera contaminado con el conocimiento de las etapas o de la etapa previa, de intermedia o de control. En este momento, si hacemos cuentas, ya tiene de 2007, 2008 a 2023, pues la experiencia en justicia para adolescentes pues es prácticamente el doble que la de la justicia para adultos. Esto es importante porque en este tiempo se han enriquecido estos procedimientos acusatorios en la justicia para adolescentes. Todavía puede haber algunas confusiones, algunas personas todavía hablan de menores infractores, algunas personas todavía no le reconocen capacidad de culpabilidad, de que sea reprochable alguna conducta delictiva, pues incluso todavía hablan de que son inimputables. Con esto y otras confusiones se le niega su naturaleza penal, modalizada, especializada, en atención a las características de persona en desarrollo que es un adolescente. Recordemos que no solo el nombre de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos marca esta naturaleza, sino que el propio artículo 1 de esta ley que nos establece el principio de tipicidad establecido para adolescentes, es decir, ninguna conducta que no sea tipificada como delito se le podría atribuir a un adolescente. Entonces ya en varios espacios de esta ley nos va marcando o va reafirmando su naturaleza. Desde luego hay que considerar que a partir de la emisión de estas leyes locales de los años 2007 y 2008, dependiendo de la entidad, en la Ciudad de México 2008, octubre, ya dejó atrás lo que era la ley para menores infractores y da abiertamente pauta a un procedimiento penal y por ende hay que analizar las categorías y las categorías que deben de estudiarse en el delito son las mismas: conducta
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es importante destacar que donde pudiera generarse mayor inquietud sería en el último nivel, que sería de culpabilidad, la capacidad de poderle reprochar una conducta a un adolescente, como la plantea la ley de adolescentes, pues es reconocerle incluso como principio de responsabilidad por la comisión de un delito y por lo tanto de culpabilidad. Esto recordando que las categorías de la culpabilidad son la imputabilidad, conciencia de la antijuricidad y no exigibilidad de otra conducta. Válidamente se pueden aplicar en adolescentes, toda vez que no es dable ese antiguo concepción de que es inimputable quien es menor de edad. Está fuera del Código Penal porque está en una ley especial que es la ley de adolescentes. Y en este caso analizamos la imputabilidad si no tiene el adolescente algún trastorno mental o desarrollo intelectual, permanente o transitorio, que le impidiera comprender el alcance de sus actos. De tal manera que, si es así, pasaríamos a verificar si el adolescente también tiene conciencia de la antijuricidad, es decir, si está consciente de que lo que está llevando a cabo es un delito, no estuviera obrando bajo algún error, no estuviera con la idea de que no se trata de un delito, sino que al contrario tiene conciencia de que lo que está haciendo es contrario a lo que marca la norma. Esto, igual que en adultos, simplemente igual la última categoría, que sería la no exigibilidad de otra conducta, complementa el nivel de culpabilidad del estudio dogmático del delito. De tal manera que solo tendríamos que considerar que esta capacidad pues, es de acuerdo al desarrollo del adolescente. Bueno, ¿qué es un adolescente? Pues basta decir que a partir de esta ley, a partir de lo que señala la Constitución, el artículo 18, otras disposiciones como el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, pues es quien es mayor de 12 años y menor de 18 años de edad. De tal manera que antes de cumplir los 12 años son solo sujetos de asistencia a los niños, los infantes, que hubieran cometido una conducta, aun cuando estuviera considerada como delito en las leyes, no sería más que sujeto de asistencia social. Pero a partir de los 12 años hasta los 18 ya es un adolescente y por lo tanto sujeto a la ley de la materia y se le pueden fincar las responsabilidades correspondientes. Esta categoría de la adolescencia, la ley la ha dividido en tres grupos de edades, grupos etarios, de los 12 a menos de 14, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18 años. Desde luego, la materia de adolescentes, si bien tiene en su mayoría aplicables las normas penales, pero la diferencia precisamente es en nuestro sujeto, en el adolescente. Hay que entender sus circunstancias, hay que comprender su grado de madurez conforme a su edad, algunas características que le son propias de la edad, el descubrimiento de algunas situaciones como la sexualidad,
su nivel de pensamiento no mide las consecuencias, no ve el presente más que el futuro o las consecuencias de sus actos, quiere un celular, no cuenta con recursos, pues lo toma. Eso no por ello no va a tener consecuencias, pero sí son características y circunstancias que vamos a tomar en cuenta para trabajar en sus procesos. En cuanto a la edad, es importante considerarla porque ya la propia Constitución nos dice algo muy importante que no lo mencionaba antes la ley de menores infractores. El internamiento sí se aplica a adolescentes. Este internamiento se aplica, pero solo cuando sean mayores de 14 años. No quiere decir que a los de 12 años o 13 no vamos a iniciarse un procedimiento, pero el internamiento solo se puede imponer como medida sancionadora y por ende como medida también preventiva a partir de los 14 años. Y una segunda cuestión es que solo se puede imponer por un catálogo de delitos que tiene el artículo 164 de la ley, y solo estos delitos señala que ameritan la sanción de mayor gravedad, que es el internamiento. Bueno, a partir de estos dos supuestos podremos ver el máximo, pero otras medidas, claro, que se pueden imponer en cualquier caso. Incluso en delitos que ameritaran el internamiento no necesariamente se pondría. El internamiento como medida cautelar o como medida de sanción se tiene que analizar, se tiene que valorar las circunstancias si se aplica o no se aplica. De hecho, esa es una de las diferencias con adultos que es de dar un ejemplo a la materia de adultos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los adultos, el procedimiento de adolescentes no prevé prisión preventiva oficiosa, artículo 122 de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los casos será necesario entrar a debate para justificar si se impone la cautelar de internamiento. Y no quiere decir que esto sea para que todos los adolescentes estén en libertad, no, se analiza y nos remitimos a lo que dispone para tal efecto el artículo 168, 169 y 170, es decir, las categorías que el mismo 19 constitucional nos dice. Cuando los fines de la cautelar sea para asegurar la presencia del imputado, en este caso adolescente, al proceso, evitar su obstaculización y dar seguridad a la víctima o testigos. Entonces, se analizan estos supuestos, incluso si se trata de un homicidio, incluso si se trata de un secuestro, incluso si se trata de una violación, se va a justificar o no si es necesaria la medida. Hay otras medidas que se pueden imponer menos lesivas. De hecho, a nivel de tratados internacionales, y nuestra ley lo recoge, debe ser la medida cautelar por el menor tiempo posible y de manera excepcional. Incluso podemos no imponer medida cautelar si no hay necesidad. Es decir, solo lo que sea necesario. A veces los adolescentes, con el hecho de que sus padres se comprometan, ellos asumen en el proceso una postura muy cooperativa. Entonces, comparecen a las audiencias, a diferencia de adultos, en nuestras audiencias están también sus papás para brindarle apoyo emocional y psicológico. Y a veces se ven avergonzados, se ven
apenados, incluso dispuestos a cumplir con todo lo que se les indique. Son, desde luego, algunas de las diferencias que tenemos, pero también tenemos algunas diferencias en nuestro procedimiento, principalmente porque, como ya se ha señalado, incluso a nivel de la convencionalidad y las observaciones que se han hecho, por ejemplo, a la Convención de los Derechos del Niño, la observación 14, incluso nos destaca el tiempo. Y la percepción de los jóvenes es diferente a la de los adultos. Ocurren muchas cosas en muy poco tiempo, si se acordarán de esta etapa. Cambia mucho un adolescente de un año a otro. Y de igual manera también las sanciones y el procedimiento se ajustan a estos tiempos más rápidos, más cortos. Un ejemplo sería que, a diferencia de adultos que pueden estar en la puesta a disposición con detenido, cuando se judicializa, el Ministerio Público tiene 48 horas para poner a disposición del juez de control al imputado. En materia de adolescentes son 36 horas. De tal manera que la gran mayoría de estas puestas a disposición son incluso en 24 horas, 30 horas, difícilmente llegan a las 36 horas. Hay la aspiración de llegar a 24, pero bueno, ahora estamos en esas 36 horas y salvo que se requieran agotar las 48 horas cuando el caso sea complejo y así se justifique por el acuerdo correspondiente del Ministerio Público en la investigación. Cuando hablamos de estos términos, siguen siendo más cortos. Por ejemplo, en el plazo de cierre de investigación complementaria, el artículo 131 de la ley nos establece un máximo de duración de 3 meses, pero difícilmente llegamos a esos 3 meses. Generalmente es 1 mes, 20 días, dependiendo del caso, dependiendo de las diligencias que nos justifiquen los fiscales que van a llevar a cabo. Y hay una prórroga por 1 mes más, en términos del 132 de la ley, que por alguna razón que no parece muy sistémica, le concede a todos y no solo al Ministerio Público Legislador, a todas las partes. Pero a diferencia de adultos, que hablamos de 2 meses para delitos que no rebasen 2 años y de 1 año para plazos de investigación complementaria, sería el límite para otros delitos. Entonces, verán que se siguen acortando. El procedimiento desde la vinculación hasta la sentencia no debe durar más de 6 meses en términos del 117 de la ley. De tal manera que verán que los plazos son cortos. Incluso para la cautelar hay disposición expresa que no puede rebasar 5 meses del internamiento preventivo. Vean que son plazos que se van llevando muy rápido, y es que hay que brindarles una justicia pronta y expedita. Tenemos el principio de celeridad en el artículo 33 y en relación al artículo 123, cuando todavía hay que poner mayor énfasis en la expeditez de los procedimientos, cuando se trate de un adolescente que esté bajo la cautelar de internamiento. Los juicios, de igual manera, se procura hacer a la brevedad posible, con las jornadas necesarias por el número de pruebas, pero para no tampoco cansar al adolescente y limitar en la defensa de sus derechos. Pero siempre procuramos que sea de la mayor
brevedad, pero la estructura del procedimiento acusatorio es el mismo. Por lo tanto, tenemos en el artículo 10 la supletoriedad al Código Nacional de Procedimientos Penales, y también tenemos supletoriedad a las leyes penales, y tenemos también supletoriedad a la Ley Nacional de Ejecución, también a la de medios alternativos de justicia. De hecho, el artículo 94 señala que se debe dar prioridad a las salidas alternas antes que al procedimiento formal, de tal manera que siempre damos pauta a que si se puede dar solución por una suspensión condicional del proceso o bien por un acuerdo reparatorio, pues es mejor que un juicio. Es decir, si alcanzamos los objetivos con los adolescentes, pues la vía idónea es la más adecuada, siempre y cuando sea que no restrinja o que invada lo menos posible los derechos de los adolescentes. Sin embargo, pues hay delitos de mucha gravedad, hay casos muy tristes, porque los jóvenes, en vez de estar en la escuela, pues a veces están en la calle vendiendo droga, o a veces están robando, o a veces pues están involucrados en un homicidio, en un secuestro. No debería ser, pero bueno, tenemos que responder, y con la energía del aparato del Estado. Una de las peculiaridades que tiene la Ley de Adolescentes es que tiene un capítulo relativo al procedimiento de ejecución, aunque también aplica supletoriamente disposiciones de la Ley General. Tiene su capítulo, sus reglas, y estas se llevan a cabo en consideración de los fines que se persiguen, que es también, como en adultos, la reinserción social, pero aquí vamos un poco más allá con la reinserción social y familiar. Se pretende incidir en los aspectos del adolescente que lo llevaron a delinquir, para incidir en los aspectos internos, externos, en la familia, en la comunidad, para que tenga una reincorporación de una manera positiva, con la introyección de valores, de normas, de el respeto a los derechos de los demás, y haber desarrollado herramientas para una función constructiva en la sociedad. Yo consideraría que hay más éxitos que en adultos. Se les tiene mucho más atención, una atención más personal por todos los operadores, defensores, ministerios públicos, jueces, y estoy hablando de jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución, y se han alcanzado muy buenos resultados de jóvenes que se dedican que ya no regresan a actividades delictivas, sino retoman su escolaridad, tienen o se meten a trabajar, pero bueno, no todo es éxito. Hay algunos que lamentablemente o retoman una conducta delictiva como adolescentes, o incluso ya ingresan al sistema de adultos por edad. Pero seguiremos trabajando con mucho esmero, con mucho afán, y guiados por los criterios de los magistrados que bien nos han guiado en estos años. Por mi parte, muchas gracias. Gracias, licenciado. Finalmente contamos con la participación del maestro Sadot Javier Andrade Martínez, magistrado de la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México,
con el tema La aplicación de la perspectiva de la infancia en la justicia para adolescentes. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues antes que nada también agradezco a la Escuela Judicial Federal, a la Directiva Regional del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y a la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, por esta invitación. Doctor, muchas gracias por la invitación. Agradezco las palabras del señor juez, aunque sí quiero decirles que de los criterios de él no me echen la culpa tampoco a mí, ¿verdad? Él debe de responder por sus criterios. Nos dejan a última hora, tal vez para que subamos un poco el rating, espero. Agradezco que estén todos a esta hora dispuestos a escuchar estas pláticas de un tema que lamentablemente en ciertos sectores no se le ha dado la importancia debida. De todo lo que ha expuesto el maestro Trilla, no se crean que está hablando de un aspecto diferenciador entre justicia de adolescentes y justicia de adultos como una especie de doctor Simi. Es lo mismo pero más barato, no. Sí tiene esas características del sistema acusatorio perfectamente delimitadas. Los tiempos son más limitados también. Y las actuaciones y las facultades de los órganos jurisdiccionales, en cierta forma, son más amplios. Hay márgenes más flexibles y precisamente partimos de un principio de flexibilidad. Pero vamos a ver un poco por qué. ¿Cuántos de ustedes, cuando se les habla de justicia para adolescentes, y no me refiero pues a todos los expertos que tenemos aquí en el aula, sino me refiero a la gente común, ¿cuántos de ustedes no han recibido o no han tenido a alguien que les pregunta por qué la justicia es tan benigna con los adolescentes? ¿Por qué si cometen homicidios? ¿Por qué si cometen violaciones? ¿Por qué es tan flexible la ley con ellos? ¿Por qué tienen sanciones máximas de hasta 5 años? ¿Por qué hay medidas cautelares tan flexibles en donde se prioriza la libertad de los jóvenes antes que el internamiento? Pues simple y sencillamente porque no se han puesto a pensar en el aspecto del que vamos a hablar, la perspectiva de infancia y adolescencia. Tener una perspectiva de infancia involucra la forma en que se visualiza a los niños. Y aquí sí les voy a pedir un permiso. Permítanme no ser tan repetitivo, aunque soy feminista. Normalmente no me gusta estar con niñas, niños y jóvenes y jóvenes. Se me hace una pérdida de tiempo, pero soy inclusivo, se los puedo asegurar. Les aseguro que mi personal es mayoritariamente femenino. Bien. Una vez hecha esta aclaración, para que no se me juzgue de excluyente, la propia Convención de los Derechos del Niño involucra ya ese señalamiento. Una sentencia de la Corte Interamericana emitida por el doctor Sergio García Ramírez hizo un preámbulo precisamente también para establecer que el hecho de hablar de niños no era excluir a las niñas ni excluir al sexo femenino. Bien, entonces, bajo esos parámetros, tenemos que establecer que la perspectiva es cómo visualizamos. Pero la perspectiva va más allá, porque la perspectiva involucra también, de cierta forma, empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? Ponernos en la situación de la persona de la que estamos hablando. ¿Sí? Para nosotros como adultos se nos hace muy fácil hablar desde un punto de vista adultocéntrico, que es como se le ha denominado últimamente a esta perspectiva.
lo vemos desde nuestra óptica de adultos. Lo analizamos desde nuestras experiencias. Se nos olvida a muchos, bueno, y aquí sí tengo que hacer también un paréntesis, ¿verdad? Si hablo de repente de juegos en donde yo jugaba a aventar un carrito con el dedo por todas las banquetas, que seguramente muchos de ustedes ya no vieron, pues eran juegos que anteriormente teníamos los niños en esa época y que así nos divertíamos. Hoy ya todo eso ya quedó superado. Hoy como adultos no entendemos, no alcanzamos a analizar debidamente toda esta evolución que se ha venido dando en nuestro mundo y sobre todo la tecnológica. Y ya no sabemos por qué un niño de 5 años que va a kinder tiene su celular y maneja el celular mejor que nosotros. Ahí es donde empieza la diferencia, ahí es donde empieza ese no entender, no ubicarnos en la posición del niño o del adolescente. Tenemos que hacer una retrospectiva de nosotros mismos para saber cómo nos sentíamos cuando niños, para saber cuál era nuestro pensamiento, para entender por qué en cierta medida nuestros padres imponían reglas, porque es un mundo de reglas, y porque los niños y los jóvenes no entienden de reglas, les chocan las reglas, y porque nosotros como adultos no entendemos eso que es bastante simple. ¿Por qué se nos hace muy fácil la vida si todo lleva una regla, si todo lleva un orden? Pero la perspectiva del niño, del adolescente, no lo ve así, no lo advierte, su mundo es diferente. Entonces, por eso, si hablamos con un sociólogo, nos va a decir que la perspectiva de infancia es una construcción social. Sí, en efecto, es una construcción social, porque no hay algo definido. Yo puedo dar mi idea de lo que es perspectiva y cada uno de ustedes puede tener una idea diferente. Pero en lo que sí coincidimos es que es una forma de visualizar. Tal vez mi perspectiva sea muy cerrada, tal vez mi perspectiva sea muy restringida y haya otras más amplias, mucho más argumentadas, pero finalmente todos tenemos esa idea, esa noción de la perspectiva. Si hablamos de niñez y adolescencia, debemos entender que la niñez y la adolescencia son categorías. Y cada una de esas categorías atiende a una evolución progresiva. No podemos comparar, no podemos pensar que un joven de 13, 14 años va a pensar o va a tener las mismas ideas, la misma forma de dirigirse que un niño de 5 o 6 años. Precisamente por eso se han establecido estas categorías entre niñez y adolescencia. Si nosotros nos vamos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha hecho referencia el maestro Trilla, pues vamos a advertir que en su artículo primero inmediatamente aborda ese aspecto después de haber hecho todo un estudio y toda una consulta en diversos sectores, y llegó a la conclusión de que niños para ellos eran todas las personas menores de 18 años. Pero había necesidad de que en cada estado se establecieran parámetros para poder delimitar las edades entre lo que se considera la edad penal y la edad no penal. Ya se habla entonces, nos da el señor juez, nos da el parámetro de que en un sistema de justicia juvenil solamente los mayores en México, los mayores de 12 años son sujetos de derecho penal de justicia juvenil. Lo cual no sucede así en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, aceptaron la idea que está vinculada con la opinión consultiva 17 del año 2002, y en esta opinión consultiva se establece, se
señala por el Comité de los Derechos del Niño que sería conveniente que la edad penal no se fijara a una edad demasiado temprana. Y por eso en la mayoría de los países europeos la edad penal se fija en 14 años, no en 12 como en México. Vamos viendo esas diferencias. Esta es una perspectiva, ¿sí? Y nos preguntamos por qué los países europeos toman en consideración esa edad. Tienen una mejor perspectiva de lo que es la niñez y la adolescencia de la que tenemos los países latinoamericanos. O simple y sencillamente atienden al tipo de desarrollo. Bueno, pues sí, les decía que la niñez y la adolescencia son categorías. Y cada una de esas categorías tiene que valorarse atendiendo a aspectos históricos y culturales. Luego entonces debemos entender que los aspectos histórico-culturales no son iguales en Europa que en América Latina. Hay una diferencia muy grande, que bueno, no es el tema, además yo no sabría exponérselos todos, ¿verdad? Si hablamos de justicia de adolescentes, desde luego me ven a mí, van a decir, ¿y este qué tiene que decir de justicia de adolescentes? Y ya está más para allá que para acá. Pero bueno, tratamos de entender a los jóvenes porque partimos de la idea de que en esta perspectiva de la visión que tenemos de la niñez, debemos de informarnos. Y esta información radica en un aspecto muy importante que tiene el sistema, la especialización, que desde mi óptica y en algunos estudios de psicología se han venido analizando aspectos de lo que involucra una especialización, porque una especialización no es lo mismo que una especialidad. Una especialidad va vinculada con la obtención de un título, con la obtención de un nivel académico, ¿sí? Una maestría, un doctorado, una especialidad. Pero una especialización va más allá porque involucra adentrarse en el tema, conocer lo más a fondo posible el aspecto o los aspectos que están vinculados con ese tema y aplicarlos. Luego entonces, por eso es importante que entendamos que en esta materia no se requiere especialidad. Claro, es importante la especialidad, lo que se requiere es especialización, ¿sí? Porque se va a tratar con niños, porque se va a tratar con adolescentes y debemos de estar involucrados con todo lo que es la evolución tanto biológica como psicológica del niño y del adolescente. Se hablaba hace un momento de el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo hablar un adulto de esperar una hora, media hora, a decirle a un niño, espérame una hora ahí sentado, ¿verdad? Porque se le hace una eternidad. Y eso yo lo compruebo cuando tengo el gusto de acompañar a mi esposa a que se pruebe ropa. Ella me dice, entro 5 minutos, pero yo me siento adolescente en esos momentos. Se tarda como 3 horas, aunque ella jura y perjura que solamente fueron 5 minutos. Bueno, vean entonces cómo esto es precisamente la relatividad del tiempo con relación a la noción de niñez y adolescencia. Y si hablamos de perspectiva, pues esta perspectiva es la que tenemos que aplicar los juzgadores. No basta con que digamos, bueno, me voy a especializar, conozco la ley del sistema de justicia para adolescentes, ya me enteré cómo es el sistema acusatorio, porque es otro aspecto importante. Bueno, pues entonces ahora sí ya me voy de juez y ya puedo juzgar a los adolescentes que estén involucrados en el sistema. No basta eso. No es el mismo aspecto que puede tener un juez penal de adultos, ¿sí? Y precisamente por eso decíamos que en la materia de justicia juvenil, el juez, de alguna forma, sus facultades son más amplias, porque hay flexibilidad. No tenemos que apegarnos necesariamente a ciertos parámetros normativos cuando esos parámetros nos restringen en la aplicación de un beneficio hacia
la adolescencia, ¿sí? Más bien, aplicamos el criterio de la interpretación conforme o el principio pro niño, que afortunadamente en una reforma afortunada del año 2011 se dio en el artículo 1 constitucional, ¿sí? Así es que esta idea de la perspectiva tenemos que irla asimilando y tenemos que entender que, si bien es cierto, a mí me dicen, espérate 5 años para conseguir una casa, para comprarte un coche, para tener una novia, que bueno, yo a estas alturas ya no espero ese tipo de milagros, pero finalmente aquí lo importante es que 5 años para mí, como decía el tango, no son nada. Pero si le decimos a un joven de 16, 17 años, espérate 5 años, para ellos es una eternidad. Y ya no hablemos si vamos reduciendo la edad. En materia de justicia juvenil, 1 año es una eternidad. Si analizamos los cambios físicos y mentales de los jóvenes en 1 año, nos sorprenderíamos. Quienes tenemos hijos, podremos poner más atención. A veces no ponemos tanta atención en esos aspectos. A veces decimos, mira, ya aprendió a hablar, mira, ya camina, ya corre, ya maneja el celular, ya canta. Pero todo eso involucró un proceso difícil para el niño, involucró un proceso para el joven. ¿Con quién tuvo que relacionarse para aprender si yo no le enseñé? ¿O en dónde le enseñaron? ¿Sí? Descuidamos esos aspectos y ese descuido es precisamente lo que a veces lleva a que los jóvenes lleguen a cometer conductas delictivas. Una de las bondades de este sistema es que procura que pues se guarde, se defienda la dignidad de los jóvenes. Si bien es cierto, todo sistema penal requiere eso, porque es un derecho humano, la dignidad, en materia de justicia juvenil es más importante porque no es el joven el que per se o por sí defiende su dignidad. Tiene que ser el órgano jurisdiccional el que tiene que velar precisamente por ese tipo de situaciones. Si no es el órgano jurisdiccional, pues seguramente será su defensor, pero si tiene un defensor que lamentablemente no tenga la capacidad para defender adecuadamente a su representado, pues entonces se quedaría totalmente desvalido. De ahí que precisamente los jueces, los órganos jurisdiccionales, son los principales garantes de los derechos de la adolescencia. ¿Sí? Tenemos un conflicto con la niñez porque todavía hay deudas con la niñez. Tenemos un sistema juvenil, ya quedó establecido, ya lo decía el maestro Trilla, artículo 18 constitucional, que le parece que mejor debió de estar en el 20. Yo no opino, porque igual tiene razón, pero no es el tema ahorita. Ahorita el tema es que hay un sistema de justicia juvenil. Jóvenes mayores de 12, menores de 18. Pero ¿qué pasa con los menores de 12 años? Con esa perspectiva de niñez. ¿Los niños menores de 12 años no pueden llegar a cometer un hecho delictivo? Yo recuerdo, y fíjense que ya esto es mucho, que cuando iba a la primaria, pues normalmente me quejaba con mi mamá de que me robaban mi torta. ¿Eso no es un robo? Bueno,
Y seguramente no era el profesor, no era la maestra. ¿Hay o no hay ahí una conducta que pudiera encuadrar en el Código Penal? Pues sí, pero lógicamente, sabiamente, se establece que los niños no pueden ser involucrados en el sistema de justicia penal. Ellos requieren de un tratamiento diferente. ¿Qué se hace hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy ni yo mismo les puedo decir qué se hace. Los llevan al DIF, el DIF se convierte en juez y parte y pues que Dios los bendiga, ¿verdad? No hay un procedimiento para ellos. Y a pesar de la perspectiva, a pesar de que tengamos esa idea de que los niños también merecerían, así como los jóvenes, se les ha acogido en este sistema en donde se les dio un derecho de acceso a la jurisdicción. Porque anteriormente, a que entrara en vigor este sistema, quienes se encargaban de llevar a cabo los procedimientos en materia de delitos cometidos por jóvenes era una autoridad administrativa, el Consejo de Menores. Se les da derecho al debido proceso, porque anteriormente no tenían derecho al debido proceso. Se les da derecho a ser escuchados. Se les dan todas las garantías, bueno, ya lo decíamos hace un momento, todas las garantías que tiene un adulto, las tiene un adolescente. Pero ¿qué pasa con un niño menor de 12 años que no es poco probable que pueda haberse involucrado en un evento delictivo? Pues obviamente no se le puede llevar a la justicia penal, pero de que lo privan de la libertad administrativamente, sí lo hacen. Así es que esa es una deuda que todavía tenemos con la niñez. Es una deuda en la que debemos de trabajar, en donde esa perspectiva de infancia la debemos de visualizar de forma adecuada para saber cuál es el trato que les debemos de dar. Imagínense ustedes, si a los adolescentes la idea es que no se les prive de la libertad, que las sanciones que se les impongan sean de carácter prioritariamente educativo, porque esa es una de las características del sistema. No es como el sistema de adultos, que es retributivo. Se requiere aquí que haya una medida educativa, que el joven pueda reintegrarse, reinsertarse a su núcleo social y familiar, que el joven aprenda de la experiencia, pero no que aprenda de la experiencia por él mismo, no que le diga el juez, te impongo esta medida y vete a tu casa y ahí la cumples. No, debe haber una vigilancia. Debe haber una forma de coadyuvar con los padres, con el entorno social y con las propias autoridades de ejecución para que se logre ese cometido. Bueno, pues precisamente esa es la idea de que esta perspectiva permee en todas las autoridades. Que todos tengamos esa visión, que todos entendamos esa diferencia tan pequeña, tan fácil, pero tan complicada. Porque no todos la entienden. Insisto, si hablamos con la gente común, les van a decir que a los adolescentes no se les sanciona de forma adecuada. Imagínense una víctima indirecta de homicidio, una madre que perdió a su hijo, víctima de un adolescente. ¿Ella estará de acuerdo con esa perspectiva? Seguramente no. Pero eso no quiere decir que la perspectiva no exista. Eso no quiere decir que sea lo más adecuado. Entendemos el dolor de esa madre. Entendemos que está pasando por un duelo. Pero no quiere decir que su visión sea la correcta. Por eso se tiene que trabajar con víctimas también, para hacerles entender que los jóvenes no pueden ser medidos con el mismo rasero,
que por eso hay una justicia diferenciada de la de adultos. ¿Qué es lo que genera que se dé el sistema de justicia para adolescentes? Pues hay 4 factores importantes que se identifican. Ausencia. No había autoridades que se ocuparan. Saben que a partir del siglo XVII es cuando se empieza a generar una noción apenas muy débil de diferenciación entre adultos y niños, porque antes del siglo XVII o en gran parte del siglo XVII se les trataba igual, hablando desde el punto de vista penal. Se empieza a generar una conciencia de que los niños debían ser tratados en una forma que se advirtiera que no tenían las mismas características que los adultos en cuanto a resistencia, en cuanto a conciencia, en cuanto a intencionalidad. Porque si vemos en un análisis objetivo, un gran cúmulo de los delitos cometidos por adolescentes se dan por una irreflexión. La gran mayoría de los delitos de los adultos se dan por la reflexión, por el análisis, porque lo visualizan, porque piensan cómo llevarlo a cabo. Pero en los adolescentes, en muchos de los casos, es irreflexión pura. Ahora me dirán, ¿cuántos de los que estamos aquí no se fueron de pinta alguna vez? Ahora me dirán, ¿cuántos de los que estamos aquí no de repente tomaron alguna cosa que les gustaba del pupitre de un compañero, un lápiz, un moño? Claro que lo encontraban tirado en el suelo y lo levantaban, y como no sabían de quién era, bueno, pues se lo llevaban, ¿verdad? Pero finalmente a lo que voy es que entendamos que ese tipo de situaciones es precisamente la que normalmente anima las actuaciones de los jóvenes. Hay mucha reflexión. Y precisamente por eso también, dentro de estos parámetros de reflexión, vemos que los delitos cometidos por adolescentes a veces son más crueles, son más sanguinarios en muchos casos, porque no se miden. Pero no es porque tengan necesariamente la hazaña, no es porque necesariamente tengan esa intencionalidad, sino porque hay una irreflexión, no saben controlar los impulsos. Entonces había ausencia, los jóvenes no tenían quien los dirigiera, había el concepto de inferioridad, eres niño, eres menor, eres sin importancia, aquí lo que importa somos los adultos, ¿sí? Vean, apenas ahora en el Congreso están debatiendo de si se les concede a los jóvenes llegar a diputados, ¿verdad? Porque antes no, porque imagínense qué podía pasar ahí en el Congreso. Seguramente podría haber leyes peores de las que tendríamos ahora. Pero bueno, lo que involucraba niñez o adolescencia era no importante. Era algo que solamente se podía entender como materia de política. Y lo vemos hoy. ¿Cuántas veces no escuchamos al día el interés superior de la niñez? Y nos llenamos la boca diciendo el interés superior de la niñez. Y volteamos hacia la juventud y decimos, pues mucho interés no se les ve, ¿verdad? No hay escuelas adecuadas, no hay centros de convivencia de la juventud adecuados. Bueno, mejor ya ni me hagan hablar, ahí lo dejamos. Pero la idea es que
finalmente no se le ha dado la importancia adecuada. Y hoy por hoy sigue sin darse la importancia adecuada. Decía Juan Bosco, no hay jóvenes malos, el problema es que no hay alguien que les diga que son buenos. Y puede que tenga razón. ¿Hasta dónde podemos y tenemos la capacidad dentro de nuestra visión adultocéntrica de decirle a un joven, oye, realmente esa no es tu naturaleza? La naturaleza de todo ser humano es ser bueno, convivir. Somos seres sociales, animales políticos, decía aquel famoso autor, son politicón. Y entonces tenemos que vivir en sociedad, tenemos que respetarnos. ¿Qué es lo que busca entonces esta visión, esta perspectiva de niñez? Pues que se imparta justicia efectiva y con la debida diligencia. ¿Qué involucra una justicia efectiva? Una justicia efectiva no es nada más imponerle, decíamos, una medida por el mero hecho de que yo soy el juez y te impongo 6 meses o 1 año. ¿O sí, señor juez? Bien. La idea es analizar, la idea es valorar, no solamente el hecho, sino también a los protagonistas del hecho, tanto a la víctima como al victimario. Porque en el sistema no se busca imponer sanciones simple y sencillamente por el hecho cometido. Se busca imponer sanciones, sí, una parte por el hecho cometido, pero también otra y muy importante a partir de las consecuencias del hecho y de las necesidades del victimario. ¿Qué es lo que requiere el victimario? ¿Por qué el victimario llegó a esto? No hay educación, no hay control familiar, no hay control social, requiere mayor atención, qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué es lo que requiere. Y el juez tendrá que verificar en la medida que esa parte sea colmada. ¿Sí? Eso es lo que involucra una medida efectiva, que se preocupen por visualizar qué requiere tanto víctima como victimario. Se requiere que haya la debida diligencia. ¿Y qué involucra el que la medida sea impuesta, las decisiones judiciales sean impuestas con debida diligencia? Pues que debe de analizarse el alcance de la decisión establecida por el juez y que, además, cómo va a llevarse a cabo esa decisión. No es nada más, oye, vete a trabajar, ¿eh? No, perdóname. Ayúdame, apóyame, dirígeme con una institución que me apoye, que me diga cómo debe hacerse. Pues esto es parte, y lamentablemente el tiempo como verdugo nos limita, pero hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero nos quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias a nuestros ponentes por su tan excelente participación. Ahora, para la entrega de las constancias, tenemos al doctor Faustino David Aboites de la Cruz, presidente de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC. Gracias. Nuevamente me toca entregar estas constancias de participación al licenciado Martín José Utrilla y al magistrado Sadot Javier Andrade Martínez, que cabe decir, y aunque no lo mencionaron ellos, pero realizan una labor titánica como juzgadores en materia de adolescentes, porque en materia federal ellos también conocen ese tipo de delitos. No tenemos al día de hoy una justicia impartida por jueces federales de distrito. Ya está la propuesta, tiene años, pero todavía no se ha materializado. Y entonces la justicia de adolescentes se conoce por jueces locales aquí en la Ciudad de México y en las entidades federativas. Es un proyecto que estamos esperando que ojalá y llegue esa importancia al Poder Judicial Federal. Pues muchísimas gracias por estar cerrando esta jornada, segunda jornada, y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
Compañeros, con esto concluimos nuestra segunda jornada. Nos vemos el día de mañana, por favor. Atentos para que puedan pasar lista unos 15 minutitos antes y empezamos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Bonita noche.